Amici di Zucchero Limone, è per me un onore presentare la ricetta della mia nonna, tiramisù. Y los ingredientes que vamos a necesitar son vino marsala o amaretto, azúcar, huevo, queso mascarpone, queso, cacao en polvo y spoon fingers. Tanto la galleta típica del tiramisú como el queso lo he encontrado en Asda, pero ya os digo, lo encontráis en cualquier otro supermercado y recordad, el nombre es Sponge Fingers. Hemos cogido 2 boles y hemos separado las yemas de las claras. Bueno, las yemas ya se han integrado bien con el azúcar. Como veis, ha quedado una mezcla bastante contundentita, ¿veis? Que hace dibujitos en la misma masa. Perfecto, pues este es el punto que tenemos que lograr. Vamos a coger las claras y las vamos a montar a punto de nieve. Sabremos que la clara está montada porque quedan los círculos de la batidora y, como digo yo, la prueba infalible es volcar el bol y que no se caiga. ¿Veis que no se cae? Pues esta sería la prueba de que las claras están bien montadas. En el bol de las yemas vamos a echar el queso mascarpone y lo vamos a batir todo bien, aproximadamente unos 4 o 5 minutos, dependiendo de nuestra máquina, pero tenemos que ver que todos los ingredientes estén bien integrados. Y el último paso que vamos a hacer es, con cuidado, vamos a ir echando nuestra clara a la yema y vamos a ir mezclando bien. Si es posible, vamos a mezclar con una lengua pastelera, que sería esto. Si no, con una cuchara que tengamos grandecita o con una espátula de madera. Hemos terminado de envolver. Como veis, ya no hay distinción de color entre el amarillo y el blanco. Y se supone que la crema estaría lista si conseguimos clavar una cuchara, un cuchillo, una paleta o cualquier cosa con la que hayamos movido y se quede completamente de pie, como esto, sin ayuda de que lo agarremos de nada. Entonces dicen que cuando queda la cuchara completamente de pie en el bol sin sujeción, es cuando la crema estaría lista. Ha llegado el momento de preparar el café. Podemos preparar perfectamente el que viene soluble de cualquier marca o podemos usar una cafetera y usar una cápsula. Depende si el sabor del café os gusta más o menos intenso. Una vez tenemos el café en un plato, le vamos a echar un poco de azúcar y vamos a mover. Originalmente, este tiramisú se hace con un vino que se llama Marsala y es un vino típico para los postres de, por ejemplo, el tiramisú, y es de Sicilia. En el caso de que no encontremos Marsala, yo no lo he encontrado, es perfectamente sustituible por amaretto. Y ahora vamos a echar el amaretto. Y lo vamos a mover todo bien. Vamos a empezar a montar nuestro tiramisú. Hemos cogido un molde, este es de 23 centímetros y es rectangular. Hemos echado una buena capa de nuestra crema. Vamos a coger las galletas y las vamos a mojar bien en nuestro café con azúcar y amaretto. Y lo vamos a ir poniendo en línea. Una vez rellenado completamente de galletas, vamos a repetir el proceso. Vamos a echar nuestra crema, la vamos a expandir bien, con cuidado de no mover las galletas. Y vamos a repetir el proceso de poner más galletas mojadas. Y esta sería ya nuestra última capa de galleta. Y vamos a echar nuevamente
más crema de la que habíamos hecho anteriormente. Bueno, pues realmente nuestro tiramisú ya lo hemos terminado. Ahora vamos a coger cacao. Yo en este caso el que tenía en casa era este, que es negro, pero bueno, no importa. Lo echamos en un colador y con pequeños toques vamos a ir bañando todo nuestro tiramisú. Siguiente paso es tener paciencia y llevarlo al frigorífico aproximadamente unas 5 o 6 horas. Pues llega el momento más esperado, es de probar nuestro tiramisú. La verdad, está súper rico. La crema está bien junta y además, como le hemos echado un poquito de azúcar y el café no era muy oscuro, no está muy fuerte. Está delicioso.